No sé si lo recuerdan, pero entre el profesor Alberto y yo estamos viendo el proceso de independencia. Primero partimos viendo el proceso de independencia de las colonias americanas en términos generales y luego comenzamos a ver el caso particularmente de Chile. ¿Sí? Hablamos que el proceso de independencia se da entre 1810 formalmente y 1818 que se consigue la independencia, pero eso había comenzado un poquito antes, hacia 1808, cuando es tomado cautivo el rey Fernando VII, ¿ya? En España. Entonces, las colonias americanas que no pertenecían al pueblo español, sino que pertenecían directamente al rey, deciden replicar, deciden imitar lo que estaba pasando en, en España y de manera espontánea deciden llamar a cabildos abiertos. Y lo que quiero destacar en esta clase, y para que ustedes lo vayan entendiendo a modo de resumen, es que en esta década que transcurre entre 1808 y 1818, el espíritu cambia, el espíritu de, como comienza a surgir un espíritu de autonomía, de independencia en los criollos, y eso se manifiesta, por ejemplo, en lo que estudiamos en la clase pasada de análisis de fuente, donde al extraer un trozo del discurso oficial de la primera Junta Nacional de Gobierno, se dice que nosotros nos vamos a gobernar mientras vuelva el rey de su cautiverio, mientras que al analizar el discurso del texto de la proclamación de independencia, aparece que efectivamente la idea de ser autónomos e independientes de España se puede vivenciar, se puede experimentar mucho más claramente porque además se vincula a este periodo histórico con el pueblo mapuche y con esta idea de que llevamos 300 años de dominación y que eso debe terminar. Ya, chiquillos, quien vaya ingresando yo lo acepto, pero por favor silencie su micrófono, ¿ya? Vamos en 53 participantes. Entonces, les doy a conocer nuestros acuerdos de la clase. Al llegar, por favor, apague su micrófono. Recuerde escribir su nombre y su curso en el chat para que nuestra asistente pueda llevar un control de su participación en la clase. Si quiere hablar, por favor, levante la mano y si tiene alguna duda o no quiere hablar, puede escribir su duda en el chat. Ya, chiquillos, por favor, nuestro chat tiene fines pedagógicos, entonces, como a usted mientras yo le estoy hablando y mientras estoy presentando el material, le aparecen los chats de sus compañeros, después es otro el momento como para conversar, por ejemplo, de juego o de cómo han estado, ¿ya? O al cierre, si nos quedan unos minutitos, lo podemos hacer. Pero durante el desarrollo de la clase, por favor, use el chat con fines pedagógicos, ¿ya? Entonces, como les decía, la clase pasada, nuestra clase estuvo enfocada en determinar eh, que la Declaración de Independencia fue efectivamente el acto que nos emancipó definitivamente de la corona española. Y la clase de hoy tiene por objetivo un objetivo súper ambicioso, chiquillos. Así que necesito que por favor estén concentrados, ¿ya? Nuestro objetivo de aprendizaje de la clase de hoy tiene que ver con analizar el periodo que transcurre entre 1823 y 1833, o sea, una década, como una época en que surgen nuevos actores políticos y que estos actores políticos trabajaron para la organización de la República. Entre paréntesis aparecen los ensayos constitucionales. Ya, denme un segundito porque tengo 5 personas en la sala de espera. Entonces, mientras estoy hablando, los voy a aceptar. Ya, chiquillos, quien vaya ingresando, por favor, silencie su micrófono, ¿ya? Es súper importante esta clase, chiquillos, porque necesito que ustedes entiendan un poco el contexto histórico en el que se enmarca. Por favor, silencien su micrófono quien vaya ingresando, chiquillos, ¿ya? Nosotros ya nos saludamos y estamos dando inicio a la clase presentando el objetivo. Necesito que entiendan que luego de la declaración de independencia había toda una gran tarea de decidir cómo iba a ser el gobierno y quiénes iban a estar a cargo de este gobierno. A partir de esta época, entre 1823 y 1833, comienzan a surgir distintos líderes que van a estar de cierto modo a cargo de estos gobiernos y comienza a surgir el germen de lo que van a ser los futuros partidos políticos. Por eso con el profesor Alberto consideramos de suma importancia esta clase, porque en el fondo los va a llevar a ustedes a pensar
efectivamente quiénes fueron estos nuevos actores políticos y qué ideas de gobierno tuvieron. Cuando acá ponemos los ensayos constitucionales, Hola, profe. hola Benja, por favor silencia tu micrófono, mi amor. Cuando ponemos acá nosotros los ensayos constitucionales, antes del contexto de la pandemia que estamos viviendo, a partir de octubre del año pasado no nos podemos hacer oídos sordos a lo que estaba viviendo Chile y efectivamente estábamos viviendo un proceso constituyente. Mucha gente salía a protestar y decían que querían cambiar la constitución. La constitución, chiquillos, es nuestra carta magna, nuestra carta fundamental. En la constitución están contenidas todas las leyes que nos van a gobernar. De cierto modo, en esas leyes se explica cuál va a ser el grado de autoridad que va a tener cada persona que lleve el gobierno. Pero yo no puedo a ustedes explicarles así en el aire, esto es una constitución y decir en la constitución que actualmente nos rige es la constitución de 1980, si yo previamente no aprovecho la época que estamos estudiando para contarles a ustedes cómo se fueron dando las distintas constituciones, las distintas leyes magnas a lo largo de este periodo de la historia. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando llega Chile a ser independiente, este grupo de personas tuvo que decidir, y es lo que yo los invito ahora a abrir su micrófono, que nos pongamos en este caso hipotético, si te encontraras en un territorio recién independizado, recién emancipado, por ejemplo, como lo que nos pasó de la corona española, y tuvieras que dirigir su gobierno, ¿cómo lo harías? ¿Por dónde comenzarías a ordenarlo? ¿Qué leyes crearías para organizar a las personas? Los monitos las imágenes que aparecen aquí al lado no son casuales, porque claro, si usted va a hacer un nuevo gobierno, tiene que, por ejemplo, pensar en leyes que nos van a regir, pensar en un sistema de elección, por ejemplo, y pensar en un sistema económico, pensar en si voy a cobrar tributo o no, etcétera. Entonces, yo voy a abrir los micrófonos, quien quiera levantar la manito puede hacerlo y darme su opinión y decirme desde su conocimiento, desde muy, ¿cómo se le ocurre a usted que organizaría un gobierno si efectivamente tuviera que hacerlo? ¿Ya? Kevin Castro me levantó la manito, si puede desmutear su micrófono y decirme, no tengo problema. Mi idea, a ver, mi idea sería de que primero hagáramos una votación de cómo sería, las leyes que pondría, serían como de no sé qué, lo justo y cosas así, la monetización sería un cambio, decirlo así, cosas justas, para todos Para, igual. para todos igual, o sea que usted diría que nadie está por sobre el otro, ¿cierto? Sí, Ya, y usted me dice que sus leyes serían justas y que les daría a todos de manera igualitaria, ¿sí? Te muteaste, pero está muy bien la lógica que estás diciendo tú, porque en el fondo, en nuestro actual sistema de leyes y en nuestro actual sistema de gobierno, efectivamente declara que al momento de nacer todos nacemos iguales en obligaciones y derechos. Eso en la práctica a veces cuesta un poco evidenciarlo, pero teóricamente, desde la Constitución, que es la ley superior, la que está más arriba y donde todas las demás leyes se supeditan o están bajo esa ley, efectivamente somos todos iguales. Y me llama la atención que en tu comentario dices que efectivamente debiera haber una elección. Lo que quiero preguntarles abiertamente es que ustedes me respondan quiénes debiesen votar en esa elección. ¿Debiesen votar todos? ¿Debiesen votar, por ejemplo, quienes son ciudadanos, o sea, quienes tienen 18 años y ya tienen derecho a voto? Quienes saben, por ejemplo, que tienen ¿cómo se llama? Un bien raíz, o sea, que tienen algún territorio, o sea, algún terreno o poseen algún recurso, o debieran votar todos. Debieran votar los extranjeros, por ejemplo, que llevan más de un tiempo en el país. Invéntenme algo a ver qué se les ocurre. Yo creo No, que sí profe, deberían votar todos porque al final va a ser una constitución para todos, no solamente para uno. Muy bien, debieran votar todos. Pero eso que debieran votar todos, ¿tú le pones un límite de edad, por ejemplo? Yo creo que de los 17 para arriba, Ujú. porque ahí ya vas a, porque después de los 17 eres adulto, pues.
vas a tener 18. Mi amor, muy bien, desde los 18 años tú eres adulto y eres considerado ciudadano y ahí adquieres la capacidad de votar. Mira, en el chat Samuel Robles me dice que todos tienen que votar, me parece muy bien, incluso los extranjeros, porque no sé si Sí, ustedes saben, pero los extranjeros después de un tiempo que están radicados en nuestro país, efectivamente ellos pueden acceder a la ciudadanía y pueden votar, sí. Y yo creo que sí deberían votar, pues porque ellos también. Sí, ¿sí? Uy, perdí el audio del compañero que estaba hablando. Ya, entonces podemos decir que a modo de resumen, en relación a la organización de la República y cómo ustedes se imaginan esta situación, ustedes me dicen que las leyes debieran considerarnos a todos por igual y que en el modo de gobierno, en relación a la participación, todos debieran votar. ¿Se imaginan que fue así en el momento en que comenzó a organizarse la República o creen que fue distinto? ¿Me pueden escribir por el chat o pueden Es decirlo? distinto. Ah, ¿y se imaginan cómo habrá sido? No, yo creo que los más ricos siempre eran los que tenían más posibilidades de hacer cualquier cosa que los pobres. ¿Quién dijo eso? Lisette Santibáñez. La felicito, Eso es efectivamente, pero muy cierto. porque en ese tiempo, efectivamente, quienes tenían acceso a las grandes esferas de poder y en el fondo podían participar eran quienes tenían más recursos. Acuérdense de los criollos, chiquillos. Los criollos eran hijos de españoles nacidos en América, nacidos en este caso en Chile. Y efectivamente ellos habían tenido oportunidad de salir a Europa a estudiar, tenían las ideas de libertad, por ejemplo, y de autonomía. Entonces no era el pueblo común, ¿ya? Entonces, chiquillos, por favor, muteen nuevamente su micrófono y vamos a avanzar con las diapositivas. Cuando yo les hablo que esta clase tiene dos mini objetivos dentro del gran objetivo que sería la organización de la República, el primer mini objetivo sería reconocer estos nuevos actores políticos que aquí están en ambos bloques, cuáles fueron los dos bandos que se formaron como actores políticos. Y la otra, el otro mini objetivo tiene que ver con identificar cuáles fueron los ensayos constitucionales, o sea, los ensayos de constitución que hubo durante esta década, ¿ya? tía, Mayumi Cerda me está levantando la mano, dígame. tía, se le está cortando, se le escucha cortar el audio. Sí, profe, Qué eso raro. le quería decir. Sí, se le escucha cortado. Espérame, voy a sacar el micrófono y voy a... ¿Me escuchan? Dígame si me Sí. escuchan normal, no cortado. Sí. Profe, te escucha Dígame, bien una pregunta. dígame. La pregunta. En ese tiempo, como que los más poderosos, por ejemplo, como que se sentían más que los bajos. Y efectivamente, mi amor, además de sentirse más que los bajos, utilizaban a los bajos porque necesitaban, en el fondo, validar este dominio. Y además, y ustedes imagínense, no una ciudad con grandes conexiones, con mucha tecnología, imagínense como hoy en día es la vida en el campo. Así era la vida de ese entonces, ¿ya? Chiquillo, Si silencio su pudiera, micrófono. si pudiera Dígame, dígame. cambiar, Tamara. si pudiera, si pudiera cambiar lo anterior, yo haría como que toda la gente igual y que igual que se pudiera un hombre enamorarse de otro hombre o una mujer de otra mujer. Usted está consciente que tuvo que pasar mucho, mucho tiempo para que efectivamente ante la ley fuéramos considerados como iguales. De hecho, Profe, en a Chile mí, se ha trabajado profe, en eso. Dígame, profesora, Mayumi, yo dime. cambiaría la, yo cambiaría la economía así para que nadie fuera de la clase alta ni de la clase baja. Todos fuéramos de la clase media, o sea, normales. Todos tenemos una economía estable y también la igualdad de género, así de mujer, que las mujeres respeten a los hombres a las mujeres y todo eso. Muchas gracias por su aporte, tiene mucha razón. Cuando usted me dice que quiere una economía donde seamos todos iguales, es porque en Chile existe
lo voy a decir como en concepto teórico, pero está muy relacionado con lo que usted me dice. En Chile Profe, existe una muy mala existe una muy mala redistribución del ingreso. A nosotros nos cobra impuestos el Estado, pero no se puede evidenciar que efectivamente esos recursos que el Estado recibe de todos los contribuyentes se administre adecuadamente, y eso en el fondo hace que exista mucha desigualdad social. La felicito por su aporte. Y chiquillos, volvamos un poquito a la clase y después comentamos, porque hay dos preguntas donde podemos comentar. ya, Dígame. Pero es que sin duda no podríamos decir tipo un sistema político que sea el mejor para un país porque no se ha encontrado el sistema político acertado o correcto. Ana, mira, lo que yo te puedo decir es que si bien tienes mucha razón al decir que no existe un modelo político que sea el mejor, sí puedo decir desde el conocimiento de causa que los mejores sistemas políticos son donde efectivamente la ciudadanía participa activamente en la elección de sus representantes. Entre 1989, que fue el plebiscito del sí y el no, en nuestro caso después de una dictadura militar, y la actualidad, ha disminuido considerablemente la participación política a través del voto. La gente se desencantó del Entonces, creo que se político debería y no retirar el vota. voto blanco. ¿Cómo, mi amor? Que sí creo que se debería retirar el voto en blanco, pues que vota por el que va ganando mayoritario. Yo creo que Yo también. efectivamente se debiera retomar la idea que se daba en Grecia, donde el voto o la vida pública era una obligación para los ciudadanos. No sé si me entienden. Como En se el hacía fondo, antes, que el que yo no como... votara ya, le Ajá, iban a dar. yo- exactamente, Ana. Yo como ya, ciudadana tengo el deber de emitir un voto porque en el fondo ese acto es lo que le da legitimidad a quien me va a representar. Por eso cuando la gente reclama y dice, no, es que los políticos no hacen nada. Oye, ese tipo lo elegiste tú. Si tía, no lo está haciendo mal, Benjamín, dime. tía, si es que tuviera que cambiar el de la votación, ¿sería Ujú. razonable cambiarlo por lo que pasa en cuarto medio? ¿Cómo así? Lo que pasa en cuarto medio. Explíqueme. Lo que pasa en cuarto medio. Si es que tuviera que cambiar el de los que no solo los mayores de edad pueden votar, ¿sería razonable que fueran también los que pasan cuarto medio? Benja, ¿cierto? Sí, Benjamín, ya mírame, no sé si estoy entendiendo lo que tú me dices, pero efectivamente el año pasado estuvo en discusión la idea que incluso los menores de 16 años pudieran efectivamente votar en este plebiscito, porque la lógica era, si tienen una responsabilidad penal juvenil, o sea, tienen discernimiento de sus actos, o van camino a tenerla, ¿por qué no van a tener discernimiento para efectivamente emitir su opinión en relación a si debíamos hacer una constitución o no? Entonces yo también creo que se debería replantear la idea de decir los menores de 18, al menos en el plebiscito que es fundante de si vamos a tener una nueva constitución o no, debieran efectivamente poder dar su opinión. ¿Sí? Volvamos a la clase, chiquillos, y como les digo en este espacio de reflexión final, vamos a pensarlo. Cuando les digo de nuevos actores políticos como un mini objetivo dentro de la clase, quiero que entiendan que toda la historia política de Chile está marcada efectivamente por estos dos bloques. En un extremo están los liberales y en el otro extremo están los conservadores. En la actualidad es más habitual escuchar izquierda y derecha, pero en este tiempo vamos a hablar de liberales y de conservadores. Y si a ustedes no les llaman la atención estos nombres tan raros, a mí y estoy segura que al profesor Alberto también cuando lo estudiamos, porque por una parte estaban los pipiolos y por otra parte estaban los pelucones. Hay un micrófono abierto, porfa, ciérrelo, ¿ya? Entonces, piensen siempre que una característica común a ambos sectores es que ambos tenían recursos. No se imagine al pueblo en el concepto actual de pueblo, donde uno tiene esta idea de lucha de clases, de derechos para todos, de igualdad para todos. Chiquillos, aquí esto es igualdad para este grupo selecto de criollos que tenían recursos y que en el fondo querían organizar un país, organizar una nación, organizar una república, pero desde su condición de personas con dinero, de personas con un pasado noble y
A diferencia, por ejemplo, acá que están los estanqueros, que después lo vamos a leer. Entonces, nos situamos en este espacio y decimos, existen actores políticos, por un lado están los liberales y por otro están los conservadores. Por el lado de los liberales, profesora, estaban los pipiolos. ¿Qué buscaban los pipiolos? Limitar el poder del presidente, promovía la independencia de las provincias, chiquillos, porque nos vamos a dar cuenta cuando estudiemos los tipos de constitución, que fue una discusión generalizada durante la década que va entre 1823 y 1833, si teníamos un gobierno unitario, o sea, que una sola autoridad, una sola ley, o más bien teníamos un gobierno federado, donde existía la independencia de las distintas provincias. Vamos a ver que también se fijaron los límites geográficos y se determinó que iban a haber 8 provincias. Cuando yo digo independencia de las provincias, principalmente es independencia en términos de leyes, independencia en términos de elección de autoridades e independencia económica. El grave problema que tuvo Chile, que ha tenido, y por qué nos hace ser un Estado federado, como por ejemplo Argentina, como por ejemplo México, o como por ejemplo Estados Unidos, es que los recursos económicos entre las regiones difieren. No en todas existe tanta riqueza. Entonces, la idea de ser Estado federado es que las riquezas que genere cada región se quedan en esa región. Por ejemplo, en el Norte Grande, donde está la gran minería del cobre en la actualidad, ellos generan un porcentaje de riqueza muy alto para nuestro país, versus regiones como, por ejemplo, no sé, ¿cuál puede ser? La séptima, que solo se enfoca en la agricultura, tiene un desarrollo económico menor. Entonces, bajo esa lógica, Profe, no funcionó la idea de hacer un Estado federal en Chile. Dígame. descubrí que nosotros vendemos el cobre a otros países y después esos países extraen todos los minerales valiosos y después acabamos comprando de nuevo el mineral. ¿Quién me dijo eso? Yo, Kevin Castro. Kevin, la lógica que estás dando a conocer tú es lo que recorre toda la historia económica de Chile desde su fundación como una nación independiente hasta la actualidad. Durante el siglo XX, que va entre 1900 y el 2000, vamos a estudiar, por favor, Pamela, apague su micrófono. Vamos a estudiar en el futuro que efectivamente la idea era generar una industrialización acá para que no solo trajéramos materias primas, sino que efectivamente tuviéramos la capacidad, de producir, de elaborar bienes de consumo que tenemos que traer desde el extranjero. Esa va a ser una lógica de análisis que vamos a ver, no sé, por ahí por, si Dios lo permite, septiembre, octubre, vamos a estar enfocados en cómo fue la economía y el aspecto social derivado de la economía durante el siglo XX. Pero chiquillos, volvamos. Entonces, Yo me adelanté a todos. Kevin, no, está bien, porque en el fondo estás conectado con la clase y eso se agradece. Entonces, por una parte, los pipiolos buscaban limitar el poder del presidente, o sea, que se diera efectivamente una división de atribuciones, una división del poder entre las autoridades y no que el presidente concentrara todo. Por otra parte, buscaba la independencia de las provincias y pretendía la separación. Mayumi, ponme atención, y pretendía la separación entre los temas de la iglesia y los temas del Estado, los temas públicos. Esto también nos va a perseguir en la historia, chiquillos, de nuestro país durante los 2 siglos que llevamos de historia independiente, ¿ya? Por otra parte, estaban los federalistas dentro de los liberales que, como les dije, buscaban la autonomía de las provincias siguiendo el modelo de Estados Unidos. Tenemos los liberales por una parte y tenemos a los conservadores por la otra. Profesor, tengo una duda con el tema que acaba de mencionar de las iglesias. Dígame. Aquí es muy diferente a Venezuela, porque en Venezuela mucha gente es devota, es creyente. Y ¿Ya? entonces aquí veo que hay muchas iglesias, pero son difamadas. Aquí no van a iglesias, no rezan. Entonces, si antes América vivía en un cristianismo constante, ¿qué pasó aquí que terminó difamando tanto a las iglesias? Lo que pasa, mi amor, es que, mira, dentro de este modelo que te estoy tratando de explicar, que son los tipos de constitución que ha tenido Chile, durante esta década de estudio que va entre 1823 y el 33, efectivamente existe un vínculo entre la Iglesia Católica como un actor preponderante en la hora de tomar decisiones del ámbito público y el Estado. Eso entre 1823 y 1833. En 1833, escúchame por favor, se crea una constitución que
pone a la religión del Estado como la católica, apostólica y romana, impidiendo que cualquier otra religión pudiera hacer actos, manifestaciones públicas de fe si no era la católica. Pero eso cambia en la constitución que le sigue, que es la de 1925, donde se produce la secularización entre el Estado y la Iglesia. O sea que en adelante, da lo mismo si usted cree o no cree en Dios, da lo mismo si usted profesa una fe o no profesa una fe, el Estado ya no va a promover las ideas de la Iglesia. ¿Me entienden? Por eso es que, a diferencia de otros países de América Latina, donde aún existe ese vínculo entre la Iglesia y el Estado, acá en Chile usted tiene la libertad de tener la religión que quiera. Mientras no tenga una connotación sectaria, donde pase a llevar la voluntad del otro, usted puede creer en lo que quiera. No es que la Iglesia y el Estado sigan juntos, ¿me entiende? Tal vez por eso es que cada vez más la Iglesia toma como menos protagonismo, ¿sí? Sí, Entonces, claro. gracias, Ana, por tu pregunta. Y vuelvo a la explicación sobre los conservadores. Por una parte estaban los pelucones, que eran como los enemigos o los contrarios a los pipiolos. Si los pipiolos eran liberales y buscaban disminuir el poder del presidente, pues bien, los pelucones estaban a favor del orden establecido. Recuerden que veníamos de un director supremo, todavía no aparece la figura presidente de la República, pero vamos en camino a... Entonces, ellos creen en la necesidad de tener un gobierno fuerte, donde quien está a la cabeza, director supremo, presidente, tenga la mayor cantidad de poder posible, y efectivamente no creían necesaria la separación entre la Iglesia y el Estado. Por otra parte, estaban los estanqueros. Los estanqueros tienen relación con esto de empezar a desarrollar el comercio en la zona de los puertos, en la zona portuaria, y efectivamente eran nuevos ricos. Se habían hecho de muchas riquezas cuando, después de emanciparse, después de separarnos de España, teníamos libertad de comercio. Claro, esta fue una clase que se enriqueció rápidamente y que claramente quería tener control político, porque si yo tengo mucha riqueza, de manera natural voy a querer que las autoridades favorezcan las oportunidades para que yo tenga más riqueza, ¿me entienden? Y por otra parte, dentro de los conservadores estaban los o'higginistas, que era un grupo de militares que buscaban el regreso de O'Higgins porque consideraban que se necesitaba una figura fuerte que encaminara esta nueva república. ¿Ya? Entonces, profesora, ¿cuáles eran los nuevos actores políticos? Por una parte los liberales y por otra los conservadores, quienes estaban a la cabeza, los pipiolos y los pelucones. Esto es el germen de todos los partidos políticos que usted va a reconocer hasta en la actualidad y que nos acompañan a lo largo del siglo XIX y siglo XX. ¿Ya? Sí, ya encontré información sobre los pipiolos y pelucones. ¿Verdad? ¿Quiere compartirla con nosotros? No sé, Tamara, ¿qué te llamó la atención de lo que viste de los pipiolos y de los conservadores, o sea, perdón, y de los pelucones? ¿No? Bueno, como les dije al principio de la clase, teníamos dos mini objetivos. Por una parte, reconocer a los nuevos actores políticos, que son los liberales y los conservadores, pipiolos y pelucones, y ahora vamos a ver el segundo, ¿me ayudamos un segundo? El segundo mini objetivo que teníamos hoy, que es reconocer los ensayos constitucionales y las ideas de gobierno que de ellos derivaban. En este periodo, cuando yo era joven, hace mucho tiempo atrás, no sé Alberto, porque Alberto es más joven que yo, cuando yo era chica, dígame, Mayu, Se escucha raro. ¿no logra escucharme? Yo sí escucho bien. Raro, se o escucha sea, como sí se una... escucha, pero se escucha como un robot. o sea, Escucha. Sí, se escucha como un robot. Se escucha entrecortado. Como un cyborg. Chicos, eso es por el internet. Sí, Ah, y yo. Anoche, Es que es puede cierto, ser porque cuando anoche se- llovió cuando mucho se y por separa la lluvia está del- haciendo se aleja interferencias de la satelitales. cámara del micrófono, se empieza a escuchar así como cortado. No, es por Catalina la Ramos me interferencia dice que se satelital. escucha mal. Como llovió mucho, mojó la antena de cada que tenga antena por cable. No y llovió llegó- tanto. y se Llovió hace una mucho. confusión en el espacio y después lleva a la torre Intel y Ya, hace chiquillos, volvamos. ¡Ay! Ya, como les iba diciendo, pónganme atención. Cuando yo estudié esto, no sé si con el profesor Alberto le habrá pasado o no, pero este periodo que va entre 1823, cuando Bernardo O'Higgins deja el poder, hasta 1833, cuando efectivamente se establece la Constitución,
de 1833 se estudiaba como de anarquía política. Escuchen este concepto. Oscar, por favor, silencia tu micrófono. Escuchen el concepto. Se estudiaba como anarquía. Anarquía quiere decir sin gobierno, quiere decir desorden. Entonces, en la actualidad, esto ya no se estudia así, y se estudia... Chiquillos, por favor, sus micrófonos. Se estudia, como les digo, como un periodo, una década de aprendizaje político, donde se intentaron crear distintos modelos de constitución y donde efectivamente se llega a esta estabilidad, a esta institucionalidad a partir de 1833 con una constitución conservadora que va a durar, imagínense, si una duraba entre 1823 y 1826 apenas 3 años y casi no se hizo operativa. Del 26 al 28, 2 años. Del 28 al 33, ¿cuánto? 5 años. La Constitución de 1833 va a durar hasta 1925, lo que quiere decir que fue una constitución súper estable en el tiempo, muy respetada por lo demás, que tuvo modificaciones, pero que efectivamente consiguió esta estabilidad que tanto se buscaba. Entonces, como yo no puedo pretender en una clase que usted estudie cada constitución de las que aparecen acá, sí, con el profesor Alberto decidimos buscar ciertas características que la definieran para que usted entienda que si bien hubo 4 constituciones en esta década, cada una tuvo su sello y cada una lamentablemente dio paso a la siguiente porque no cumplía con los requisitos necesarios para hacer este gobierno estable. En primer lugar, tenemos la Constitución de 1823, que se conoce como la Constitución moralista. ¿Por qué? Porque pretendía entrometerse en la vida privada de las personas diciendo lo que era bueno y lo que era malo hacer. ¿Se imagina usted que hoy en día una Constitución, por ejemplo, le viniera a decir a usted si es bueno o es malo hacer, no sé, seguir cierta religión, por ejemplo? Hoy en día no está permitido eso. Tía, y como usted le quiero dar un ejemplo igual, pues como que es malo como tejer a crochet, es malo ver televisión, esas cosas. Bien. Exactamente, Catalina. Muy buenos tus ejemplos. Me gusta tejer a crochet como a mí, a la Estefanía, porque la Estefanía también teje a crochet. ¿Viste? Excelente tus ejemplos, Catalina, porque lo que lo que la Cata está diciendo son cosas que tú haces en tu vida privada y que no tienen nada que ver con la vida pública. Tú eres libre de hacer cosas dentro de tu casa, por ejemplo, si no ponen en riesgo a nadie. ¿Me entienden? Y tejer no es nada un crimen para irte a la cárcel, po. Si no le hace daño a nadie. Exactamente, mi amor. Entonces, por eso, esa constitución no duró mucho en el tiempo. Luego vino la Constitución Federalista de 1826. Y en esta se buscaba, efectivamente, que cada provincia fuera independiente de la otra. Entonces, ¿por qué no funcionó? Por lo que les dije delante. Porque hay provincias que tienen más recursos y otras que tienen menos. Entonces, lo normal o lo que ha perdurado en el tiempo es que se recolecten todos los recursos a nivel central, por ejemplo, acá en Santiago, y que de aquí se redistribuyan a las otras provincias, ¿ya? Entonces, por eso la federalista no funcionó. Luego está la Constitución Liberal de 1828, y esta sí fue súper importante, chiquillos, porque en esta se reconoció y garantizó los derechos individuales de las personas, como por ejemplo el derecho a la reunión, a que usted se junte con un grupo de amigos, que ahora en cuarentena no está permitido, pero en condiciones normales usted tiene la libertad y el derecho de reunirse con un grupo de personas. También usted tiene derecho a tener una casa, una propiedad privada y que nadie se vaya a meter a su casa. ¿Me entienden? Entonces, por primera vez fueron considerados los derechos de las personas. Por eso es tan importante esta Constitución de 1828, ¿ya? Y luego está la Constitución Conservadora de 1833. Profe, ¿qué cosas son importantes de esta Constitución? Que por primera vez, chiquillos, se fijan los límites del territorio nacional, desde Atacama por el norte hasta el Cabo de Hornos por el sur, y desde la cordillera, que es nuestra frontera natural, por el este, hacia el mar, hacia el Océano Pacífico por el oeste. Si ustedes miran un mapa colonial de Chile,
se van a dar cuenta que efectivamente el territorio Argentina y Chile estaba muy difuso. En esta época, recién hacia 1833, se fijan definitivamente los límites geográficos de nuestro país. Después con la Guerra del Pacífico se van a modificar, pero el territorio nacional va desde Atacama en esta época hasta el Cabo de Hornos por el sur. Además, lo que conversamos hace un ratito, se fijan la religión católica como la oficial, y esto es súper importante, y quiero que en esto nos detengamos porque cuando les haga la pregunta de qué modelo constitucional se imaginan, quiero que recuerden esto. Se fija Tía, el no lo voto escucho, tía. censitario. Micro pegado. ¿No me escuchan? La profe está hablando robótica. Ya sí se escucha. Es por el internet. Por favor, ¿Por qué? chiquillos, vuelvan porfa a la clase. Pónganme atención porque con esto estamos casi terminando y necesito que entiendan la diferencia de la Constitución del 33 con la actual. Cuando yo digo, bueno, la Constitución lo establece, que se fija el voto censitario, es un tipo de voto donde los requisitos para poder votar son los siguientes. Si usted es soltero o soltera, bueno, no puedo decir soltera porque todavía no está el voto a la mujer. Si usted es soltero, porque para poder votar, usted debe saber leer y además debe tener un bien raíz, o sea, un terreno, una casa. ¿Se dan cuenta quiénes eran efectivamente las personas que podían votar? Podía votar la gente común. por un buen rato. Podía votar a alguien que no supiera leer. ¿Saben ustedes que hasta 1860 el nivel de analfabetismo en Chile era muy, muy grande? ¿En serio? Luego se comenzaron a hacer escuelas públicas y a enseñarle a leer a la gente como una política pública, pero en ese momento eran muy pocos quienes podían leer. Entonces, ¿quiénes tenían territorio? Era un grupo muy reducido de personas. Entonces, por eso, ¿qué legitimidad podía tener efectivamente esta Constitución? ¿Ya? Aquí vienen las actividades. A tu juicio, ¿cuáles crees que eran las principales diferencias entre las ideas liberales y conservadoras? Recuerden cuáles eran los conservadores, los pelucones, y los liberales, los pipiolos. ¿Cuáles eran las principales diferencias en las ideas? Porque ya vimos que en términos de clase social, por ejemplo, pertenecían a la misma clase social. ¿Ya? Tía, se quedó pegada. Chiquillos, también. por favor, recuerden que el chat es para fines pedagógicos. Si están escribiendo lo de la pantalla o que hay que meterle arroz, nos perdemos la clase. Vuelvan acá. Recuerden lo que acabamos de ver sobre los liberales y los conservadores. ¿Cuáles son las principales diferencias en las ideas de ambos? Y por último, la segunda pregunta. De las 4 constituciones estudiadas, la moralista, la federal, la liberal y la conservadora, ¿cuáles o cuál crees que se ajusta mejor a las necesidades de esa época y cuál crees que podríamos implementar en la realidad cuando vuelva a la normalidad en Chile y efectivamente vivamos un proceso constituyente? ¿Ya? Por favor, ¿quién pueden levantarme la mano? Vicente Pérez me dice que no se ve la pantalla compartida. Estamos terminando la clase, chiquillos. ¿Ya? Yo le puedo hacer una pregunta al tío Pérez. Vicente, necesito, el por Vicente favor, Pérez que está por el celular, porque si está por el celular más fluida con y varias podamos ver pantallas, efectivamente. entonces... Abdias Colmenares me quiere hablar. Te voy a habilitar. Abdias, te escucho. Yo creo que yo quería responderle la pregunta 1. Tamara Rivas, ¿me escucha? Me estaba levantando su mano. ¿Puede hablar, hija? Sí, es que le quería hacer una pregunta. Me dicen que me quedé pegada. Es que ahora como que ya se ve mejor. Chiquillo. ¿Me escucha? Tía, ¿me escucha? Profesor Alberto, ¿escucha? Sí, se escucha. ¿Me escucha a mí, profe? Creo que no tiene retorno la ¿pueden profesora. hablar? La profe, hola, No sé ¿me si escucha? me escuchan o no. Sí se escucha, pero parece que usted no me escucha. Mayumi, ¿me escuchas? ¿Puedes activar tu micrófono? ¿Me escucha, profe? Profe.
Parece que la Y perdimos. no tengo claro si me Creo que la escucho o no, profe si no lo estoy pegado o escucha. no, por favor, si me pueden Tiene ayudar. BTR. Estamos casi en el cierre de la clase, ¿ya? Cállense un poco, po. ¿Qué dijo la No, profe? no los escucho. ¿Qué A ninguno. Dijo. Quédense callados. Tía, Gente callado. naciones. Yo que le quería hacer una pregunta. La profesora, por favor. Escucharlo. Así que no sé por qué aparece que estoy pegada. F en el chat. Chiquillo, Profe. póngame atención a mí, por favor. La actividad va a ser estas dos preguntas, ¿ya? ¿Qué pregunta tiene Tamara? Que Como no los puedo escuchar, por favor respondan las preguntas en el chat. ¿Sí? Pueden responderlas de manera individual. A juicio de ustedes, ¿cuáles creen que son las principales diferencias entre las ideas liberales y conservadoras? Por favor, las pueden escribir en el chat. Y de las 4 constituciones, ¿cuál creen ustedes que habría sido mejor para esa época, pensando en que está comenzando la organización de la República? Y, por otra parte, en vista de que estamos viviendo este proceso constituyente, que está paralizado por el tema de la pandemia, pero Chile venía a vivir un proceso constituyente, y de las ideas que hemos visto que definen estas 4 constituciones, ¿cuál creen ustedes que sería la mejor constitución para nuestro actual momento histórico de asamblea constituyente? ¿Cuál cree usted que sería el mejor tipo de constitución que podría darse en Chile? ¿Ya? Por favor, escríbalo en el chat, porque como les digo, no tengo la opción de escribirle a todos, ¿ya? Tía, o sea, tío. Lo voy a nuevamente exponer. Ay, gracias a Esteban Silva del Sexto B, me dice, yo creo que los liberales se enfocaban en la libertad. Muy buena respuesta, efectivamente, y en la igualdad. Ellos querían que existiera cierta equidad, cierta justicia para todos, no solo para algunos más privilegiados, pero para un grupo reducido. Ellos querían que efectivamente la libertad y la autonomía alcanzara al entre comillas, pueblo de la época. Yo, si le pego un grito, ¿cree que me Por favor, escuche? como les digo, escriban sus respuestas en el chat, porque no sé por qué habilitar su micrófono. De hecho, por ejemplo, Tamara Rivas tenía la mano levantada. Tamara, ¿puedes hablar? No. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. No, pero la profe no, po, a ella le estoy preguntando. Mamá, estoy en clase. Tamara. ¿Me escucha? Ya, chiquillos. Entonces, ¿cuál era el objetivo de la clase de hoy? Reconocer que la década entre 1823 y 1833 se da la organización de la República. Reconocimos actores que participaron de esta organización, como fueron por una parte los liberales y por otra parte los conservadores, principalmente liberales los pipiolos y conservadores los pelucones. ¿Cuál era el otro objetivo dentro de la clase? Reconocer cuáles fueron las características de los 4 modelos constitucionales que se dieron: la Constitución Moralista de 1823, la Constitución Federal de 1826, la Constitución Liberal de 1828 y la Constitución Conservadora de 1833, que fue una constitución muy estable y que permaneció en el tiempo hasta 1925, y que efectivamente permitió que se lograra esta estabilidad política que tanto se buscaba. ¿Ya? Esta clase no tiene una actividad hacia las casas, no tienen que escribir tarea en su cuaderno ni nada, era más reflexiva, y la próxima semana sí tenemos una actividad en su cuaderno. Para profundizar lo visto en la clase, les adjunto este video que está súper bueno, que habla sobre efectivamente el periodo que transcurre entre 1823 y 1833, ve los distintos modelos constitucionales y además resalta la figura de Diego Portales, que es lo que vamos a trabajar en la próxima clase. Así que los invito a todos a que la vean, que está súper buena, ¿ya? Y para aquellas personas que no tienen internet, cambié la fotito del libro por sugerencia de ustedes, la lectura comprensiva de las páginas 72 y 73 que están relacionadas con la materia que hemos visto en la clase de hoy, que tiene que ver con la organización de la República. ¿Ya? Como no tengo acceso a verlo, le digo al profesor Alberto que ya puedo terminar la clase. Espero que
se encuentren muy bien todos y nos vemos la próxima clase, ¿ya? Un abrazo grande a todos y espero que les haya quedado claro la clase, cuál era el objetivo. Y si no, lo podemos retomar la próxima clase con el profesor. Chao, profe. Chao, tía, cuídense. Chao. Chao. No la a todos, tuya, pero- tía. Chao a todos. Menos a la profe, porque la profe no está igual.